Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir una clase más con ustedes, el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar presentando el tema correspondiente de esta semana, que es la fecundación. Habíamos estado hablando de los ciclos de la naturaleza y sus cambios, y sobre todo habíamos estado hablando del ser humano y la reproducción humana. Dentro de este proceso vamos a hablar de la fecundación, un tema bastante importante, un tema bastante inherente dentro del proceso de producción humana. La fecundación se produce casi siempre en las trompas de falopio, cuando un espermatozoide atraviesa la cubierta externa del óvulo. Se desencadena una respuesta que produce la formación de una membrana que impide que otros espermatozoides penetren el óvulo. Cuando el núcleo del espermatozoide se fusiona con el núcleo del óvulo, se da la fecundación. El óvulo fecundado se llama cigoto a partir de ese momento. El cigoto inicia un viaje de 4 o 5 días por las trompas de falopio hacia el útero. Una vez en el útero, el cigoto continúa desarrollándose y forma una estructura de célula llamada embrión. Y aquí nosotros podemos ver todo ese proceso, podemos ver desde el momento de la fecundación. Entonces tenemos el útero, tenemos expulsión del óvulo maduro cuando no ha sido fecundado. Pero cuando es fecundado, la maduración del óvulo en el ovario obviamente procede durante 5 días del proceso de desarrollo una vez que ha sido fecundado, el camino hacia, obviamente, el útero. Obviamente ese es el desarrollo del cigoto una vez que ha sido fecundado. Y obviamente el cigoto viene la implantación dentro del útero. Y ahí se desarrolla el proceso de, obviamente, de formación del el feto. Aquí tenemos las estructuras, obviamente determinaciones desde el momento de la fecundación. Pasa a ser la mórula empieza a cambiar sus estructuras hasta dar origen al feto. Ese es el proceso que nosotros vamos a ver más adelante en el desarrollo de nuestra clase. Entonces ya saben, cuando no ha sido fecundado el óvulo, obviamente se da la expulsión del óvulo maduro hacia afuera, obviamente en forma de menstruación, de sangrado que tienen las mujeres. Entonces, ese es el proceso. Pero en el momento que es fecundado, en el momento que es fecundado, este sí empieza el camino de 5 días hasta llegar al útero y proceder con el desarrollo del embarazo. Una vez que se desarrolla este proceso, viene el embarazo y también la gestación. Vamos a ver cuál es la determinación. El embarazo del ser humano dura aproximadamente 40 semanas. Comienza cuando el embrión se implanta en el útero. Durante el embarazo, el embrión experimenta cambios magníficos, aumenta de tamaño, se desarrolla y se transforma en feto. El embarazo culmina con el nacimiento del bebé. Para facilitar su estudio, la gestación puede dividirse en 3 periodos de 3 meses cada uno. Y vamos a ver cada uno de ellos. En el primer trimestre, de la semana 2 a la 4, el embrión obtiene nutrientes directamente del endometrio. Mientras tanto, del embrión surgen tejidos que se entremezclan con el endometrio y forman lo que se conoce como placenta. Esta es un órgano o es un órgano especial de intercambio entre la madre y el embrión. Se comunica con el embrión por medio del cordón umbilical y luego de la cuarta semana se encarga de proveer nutrientes, realiza el intercambio de gases y elimina los desechos. Al finalizar la octava semana de desarrollo, el embrión ya cuenta con todos los órganos en forma rudimentaria y su corazón ya late. En esta fase, el embrión se llama feto y mide aproximadamente o cerca de 5 centímetros. En el segundo trimestre, hasta ahí ya ha pasado 3 meses. En el segundo trimestre, este periodo también es de grandes cambios para la madre. El embrión secreta hormonas que señalan su presencia a la madre con el crecimiento del útero, los senos y el desarrollo de la placenta. Durante esta fase, el feto es muy activo y crece rápidamente hasta alcanzar 30 centímetros de longitud. En esta etapa, la madre comienza a sentir sus movimientos y su actividad es posible observarla en la pared abdominal. El útero sigue creciendo y se hace evidente ya el embarazo, como nosotros podemos ver en esta imagen. Aquí nosotros ya podemos ver justamente
el líquido amniótico y la cápsula amniótica, que prácticamente es donde se encuentra dentro de esta burbuja, es donde se encuentra el embrión. Prácticamente que ya obviamente a esta altura, como ustedes lo pueden observar, ya se le conoce con el nombre de feto. En el tercer trimestre, hasta la esa etapa anterior, y han pasado 6 meses. En el tercer trimestre es cuando se da un rápido desarrollo del feto. Llega a pesar aproximadamente 3 kilos y a tener 50 centímetros de longitud. La actividad fetal disminuye a medida que el feto crece y ocupa todo el espacio disponible dentro del útero, lo cual limita sus movimientos, como lo podemos ver. Ya prácticamente acá ya se encuentra formado a partir del tercer trimestre. De ahí procede con el proceso del nacimiento. El nacimiento, al llegar a este momento, se da inicio al trabajo de parto, el cual culmina cuando la madre expulsa la placenta. Ocurre en 3 etapas, que es el comienzo del parto. Se inicia con la contracción del útero, leves y espaciadas, que van acentuándose a medida que avanza el proceso. El cuello del útero se dilata para dar paso al bebé. En el proceso de la dilatación es cuando el útero tiene 10 centímetros de dilatación, se rompe el saco amniótico, esto se conoce como romper el fuente. Esta etapa dura entre 2 y 16 horas aproximadamente. Y por último, la expulsión. Comienza con la aparición de la cabeza o coronación y finaliza con la expulsión del bebé. Esta etapa dura entre 2 minutos y 1 hora. A continuación, la madre desprende la placenta y por último, el cordón umbilical. Este proceso es una de las etapas más maravillosas que tiene el ser humano, pues como habíamos visto ya en clases anteriores, estos momentos son una confluencia de sentimientos, son una confluencia de amor, son una confluencia de muchas actividades en las cuales el feto o el nuevo bebé obviamente tiene que sentirse lo más cómodo posible, pues desde el momento que se encuentra en el proceso de gestación, él ya va absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor a través de los órganos de los sentidos de la madre. Dentro de este proceso también vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos que son fundamentales. Cuando nosotros no queremos familia, cuando nosotros no queremos, por diversas circunstancias, no queremos traer hijos al mundo, porque nuestra economía no es buena por alguna actividad, nosotros tenemos que aplicar estos métodos anticonceptivos. A causa del progresivo aumento de la población humana, algunos países han optado por promover el uso de métodos para el control de la natalidad, a fin de mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones. El control natal consiste en evitar la concepción. Se usa para programar a voluntad el número de hijos que las parejas desean tener y cuándo quieren tenerlos. Los conocimientos aportados por la ciencia han permitido el desarrollo de varios métodos de prevención del embarazo. Cuando llegue la hora de determinar qué método de control natal se desea utilizar, es importante discutirlo entre pareja, investigar sobre las técnicas disponibles, consultar con un médico y tener en cuenta la salud de la mujer. Según el mecanismo por el que actúan los métodos anticonceptivos, se han clasificado en métodos naturales, métodos quirúrgicos, métodos mecánicos y químicos. En la siguiente tabla, obviamente, se resumen los principales métodos anticonceptivos y su eficacia. Vamos a ver aquí los métodos naturales en primera etapa. Vamos a ver, tenemos el método de la abstinencia, del calendario o del ritmo y la suspensión del coito. Vamos a ver en su fundamento. En la abstinencia no hay relaciones sexuales definitivamente. La eficacia, 100%. Del calendario o del ritmo, abstinencia durante los días de probable ovulación, determinados por la temperatura corporal, características del moco cervical y cálculo del calendario. La eficiencia o la efectividad de este método llega a un 75%. Y la suspensión del coito es retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Este método tiene una eficacia de un 73%. Estos son métodos naturales en los cuales no interviene ningún elemento químico ni quirúrgico. En cuanto a los métodos quirúrgicos, tenemos el ligamiento de trompas y la vasectomía. En el ligamento de trompas evita la entrada del óvulo al útero, se utiliza el corte o amarre de las trompas de falopio. Este tiene una eficiencia del 99.9%.
Mientras que la vasectomía impide la salida de los espermatozoides de los testículos, se hace el corte o amarre en los conductos espermáticos. Este tiene una eficiencia o efectividad del 97 al 98%. Esto en cuanto a los métodos quirúrgicos, que son a través de una operación. Muchos de ellos son irreversibles de los quirúrgicos. Y por último tenemos los métodos químicos, tenemos los métodos de la píldora anticonceptiva, la espuma, esponjas y cremas espermaticidas, la inyección y el parche hormonal. En relación a las píldoras anticonceptivas, son pastillas que deben ser tomadas durante todo el mes. Contienen dos hormonas sintéticas que son los estrógenos y gestágenos, que son muy parecidos a las que produce el cuerpo e impiden la ovulación y espesan el moco cervical, con lo cual se dificulta el paso de los espermatozoides. Este método anticonceptivo tiene una eficiencia del 92%. Las espumas, esponjas y cremas espermaticidas son sustancias químicas capaces de dañar las membranas celulares de los espermatozoides, con lo cual se quedan inmovilizados y luego mueren. Este método anticonceptivo tiene una efectividad de un 71%. La inyección es la sustancia inyectable, tiene hormonas femeninas que actúan inhibiendo la ovulación. Su duración es de un mes. Tiene una eficiencia del 99%. Y por último, el parche hormonal es un pequeño parche cuadrado de 20 centímetros cuadrados del color de la piel que se coloca en un sitio poco visible, libera estrógenos y progesterona que actúan de la misma manera para que la píldora se cambia cada semana. Este igual tiene una efectividad del 99%. Cada uno de estos métodos químicos hay que tener mucho cuidado porque estos implican también actividades o efectos secundarios en relación a la salud. Así es que hay que primero consultar con un médico especialista, con un ginecólogo, cuál es el método adecuado que ustedes pueden, en este caso que las mujeres, de hecho, pueden utilizar. Hay muchos de ellos que les afecta directamente a su actividad física, a su estructura de salud del organismo. Entonces, siempre hay que hacerlo esto de manos de un profesional de la salud. Y tenemos por último los métodos mecánicos. Tenemos el método, el fundamento y la eficiencia. Tenemos el dispositivo intrauterino. Es un pequeño objeto de plástico comúnmente en forma de T que tiene enrollado un hilo de cobre. Debido a los iones de cobre, se impide la movilidad de los espermatozoides. Además, el dispositivo toca las paredes del útero, lo cual evita la implantación del embrión. Este método anticonceptivo mecánico tiene una efectividad del 99%. En cuanto al condón o preservativo, es una funda de látex que se coloca en el pene erecto al inicio de la relación, evita que los espermatozoides accedan al aparato reproductor femenino. Hay que recordar que el preservativo es el método más efectivo para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis B y obviamente, etcétera, etcétera, entre otras actividades. Este método tiene un 85% de efectividad. Y por último tenemos también el tampón del cuello uterino o diafragma. Es un dispositivo semiesférico de látex con un aro de metal flexible cubierto también de látex. Se coloca en el fondo de la vagina antes de la relación sexual, cubriendo el cuello del útero. Para evitar el paso de los espermatozoides, se debe utilizar la combinación de un método químico con la espuma espermaticida para mejorar su eficiencia. Este método tiene una efectividad de un 79%. Y por último, la ducha consiste en lavar la vagina después del acto sexual con el propósito de eliminar los espermatozoides que allí se encuentran. Este tiene apenas una efectividad de un 15%. Entonces, ustedes tienen aquí todos la información pertinente en cuanto al tema de los métodos anticonceptivos, desde el método mecánico, los métodos químicos, los métodos quirúrgicos y los métodos naturales. Cada uno de ustedes, obviamente, como se lo había mencionado, en pareja ustedes deben conversar y consensualmente ver cuál es el método más apropiado que puedan utilizar, siempre de la mano de un profesional de la salud, siempre utilizando, obviamente, los servicios de un profesional de la salud, en este caso de un ginecólogo. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente actividad.
Esperemos que en las próximas semanas, obviamente, ya nos podamos desarrollar nuestras actividades de forma normal. Señores y señores, una feliz tarde.